Buenas noches, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Mi nombre es Lina Escobar. Los estoy saludando desde Bogotá y estoy aquí a través del canal de Fundación Mi Colmena, saludándolos en esta noche de viernes para que hablemos sobre sanación emocional, sobre coaching transformacional y específicamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que es un tema hermoso que tiene que ver con la sanación del niño interior y cuáles son esas heridas del alma, cuáles son esas heridas infantiles que todos tenemos y que debemos ponerles atención para sanarlos. Me encantaría irlos saludando a quienes estén presentes, les doy la bienvenida por estar acá esta noche y que me estén acompañando. Como les decía, mi nombre es Lina Escobar, soy coach de vida, coach transformacional y esta noche vamos a hablar entonces de coaching del niño interior y específicamente hablaremos sobre las 5 heridas del alma. Bueno, antes de comenzar, entonces me gustaría compartirles alguna información sobre Fundación Mi Colmena y es la primera es que pueden obtener todos los productos y servicios de Fundación Mi Colmena a través de la tienda que van a encontrar en la página de Facebook. Allí van a encontrar todos esos productos con súper descuentos, descuentos hasta del 50%, entonces son súper bienvenidos a que se conecten y a que obtengan estos maravillosos productos y servicios con unos precios increíbles. Lo otro es que este mes, por el mes de diciembre, Fundación Mi Colmena está invitando a todas las personas que tengan alguna bicicleta que no estén usando a que la donen para que alguien que de verdad les sirva mucho la pueda utilizar y le pueda sacar el mayor provecho posible. Y lo otro es que pues como en este mes también tenemos, además de la pandemia, tenemos muchas personas pues que se han visto perjudicadas, no solo por la pandemia, sino por la situación actual de nuestro país. Entonces, pues también está la fundación invitando a quienes tengan ese corazón gigante a que hagan donaciones desde $5 en adelante, para que estas personas que están en esta situación de dificultad pues se puedan beneficiar de alguna forma y puedan tener una Navidad más amable y más feliz. Entonces, bueno, ya entregada esta información, les doy paso a Fundación Mi Colmena para que tengan su espacio publicitario y ya volvemos, ya nos vemos. Hola amigos de Mi Colmena. Hola, esta es una invitación muy especial para que nos acompañes esta Navidad llevando alimentos a familias en condición vulnerable. Puedes realizar tus aportes desde cualquier lugar del mundo al número de cuenta que aparece en pantalla. Únete y ayúdanos para que no falte el alimento en sus mesas en esta Navidad. Bueno, entonces como les decía, hoy es una noche linda para que trabajemos en nuestro niño interior y bueno, mi invitación es a que todos nos conectemos con la emoción que vengamos hoy, que de alguna manera nos conectemos con esa parte de nosotros, con esa parte infantil que está atorada en nuestro interior, con ese niño herido que todos tenemos dentro y que por alguna razón constantemente nos está pidiendo sanación. El día de hoy vamos a hablar de esas 5 heridas de la infancia que todos tenemos y que debemos ponerles atención porque pueden ser heridas muy limitantes en muchas de las áreas de nuestra vida. La idea entonces es que cuando nosotros empezamos con estos procesos de autosanación, una de las partes más importantes que tenemos que sanar es aquella que tiene relación con este niño interior. Y este niño interior es un niño que puede tener muchas edades. Puede que nuestro niño interior haya tenido 7 años o puede que nosotros hayamos vivido alguna situación difícil a los 5, a los 3, inclusive en el momento de nacer. O puede que vaya hasta los 10 años, 10 o 12 años. Y normalmente estas heridas
tienen varios orígenes. El primer origen que tiene alguna de estas heridas es el origen ancestral. Es decir, que tal vez nosotros tenemos heridas que hemos heredado de nuestros ancestros. Y ahorita que empecemos a hablar de las heridas, pues vamos a entender un poco mejor qué es lo que tal vez hemos heredado. Otro de los orígenes que tienen estas heridas es el origen transgeneracional, pero unido al proyecto sentido, y es aquella herida que se crea justo en el momento de la gestación o en el momento de nacer. Y el tercer origen que pueden tener las heridas de la infancia es el origen en nuestra propia experiencia. Quiere decir que de pronto cuando nosotros éramos niños vivimos situaciones traumáticas y que no pudimos gestionar porque nuestro código mental no nos daba para gestionar situaciones que nos quedaban muy grandes. Un niño que haya vivido, por ejemplo, una situación de abuso desde muy pequeño, es un niño cuya mente le da para entender lo que está pasando, pero no le dan sus códigos de lenguaje y sus códigos emocionales para gestionar una situación como esta. Entonces, casi que esa información que no puede gestionar se queda como encapsulada en su interior y es como si nosotros nos quedáramos en esa edad en la que vivimos esa experiencia. Por lo tanto, entonces, es súper importante empezar a mirar a esa parte de nosotros para empezarla a transformar. Y una de las primeras cosas que debemos identificar es de dónde viene. Tal vez no viene de nosotros, tal vez viene de un momento de nuestra infancia, o tal vez viene de un momento de nuestro nacimiento, o tal vez viene heredada de alguno de nuestros ancestros, y conocer el origen es el primer paso para empezar a sanar. Entonces, vamos a mirar a nuestras 5 heridas de la infancia. Lo primero es que vamos a empezar con la herida de rechazo. La primera herida de la infancia, la herida de rechazo, es la que se ocasiona inclusive cuando nosotros estamos aún sin nacer. Cuando esa madre está concibiendo ese bebé y lo está concibiendo aún sin saber que lo está concibiendo y que ese bebé no es deseado. O tal vez no es deseado como niño y de pronto ese bebé va a ser niña. Entonces ahí ya se crea en ese bebé una impronta de la infancia. Entonces, la herida de rechazo, como todas las heridas que ya veremos, tiene como primero una máscara de supervivencia. Tiene una paradoja con la que vivimos inconscientemente y además tiene unas conductas particulares que se vuelven limitantes para la vida de ese adulto que tiene ese niño herido con una herida de rechazo. Entonces, ¿cuáles son las máscaras de la herida de rechazo? La máscara de la herida de rechazo puede ser una persona huidiza, una persona que es evasiva, una persona a la que le cuesta dar la cara, a la que le cuesta enfrentarse a los conflictos. Y otra de las máscaras que utiliza una persona con una impronta de rechazo es que puede ser una persona autosaboteadora. Por lo tanto, puede que esté a punto de alcanzar el éxito, pero que no se lo permite porque cuando está a punto de lograrlo, hace algo consciente o inconscientemente para que ese éxito no se dé. Entonces, si de pronto no tienes idea de si tuviste algún rechazo antes de nacer o si cuando estabas naciendo no eras deseado del género en el que naciste y de alguna manera alguno de tus padres como que se incomodó un poco con tu nacimiento, aunque tú no sepas esa información y aunque tu madre hoy te diga que te ama un montón, pero tal vez en algún momento de la historia ella no te deseó, pues las madres no, pues les cuesta mucho contar esa información, pero si de pronto no sabes de este origen, pero sientes alguna que practicas o utilizas alguna de estas máscaras, es importante entonces que empieces a ser consciente de que tal vez tienes una herida de rechazo. Y entonces, como yo les decía, pues cuando tenemos este tipo de heridas vamos a utilizar improntas que son, paradojas, que son como contradicciones en las que nos vemos metidos como incoherencias que nos hacen tener muchos conflictos en nuestra vida adulta. ¿Cuál es la paradoja de la herida de rechazo? La paradoja es esta: para evitar el rechazo, termino rechazándome a mí mismo, termino volviéndome una persona rechazadora y también termino haciéndome rechazar. Les pongo un ejemplo de cómo nos podemos hacer rechazar. Por ejemplo, a mí me invitan a una reunión y no quiero ir,
yo sé que no quiero ir, obviamente si yo voy me voy a exponer al rechazo y una persona con este tipo de heridas, pues lo que va a hacer es evitar al máximo el rechazo. Entonces es una persona a la que le hacen invitaciones, pero posiblemente no va a ir. Pero es una persona a la que le encanta huir o le toca huir constantemente y entonces ¿qué va a hacer? Va a decir que sí va a ir a esa reunión, pero no va a ir. Y tampoco va a dar las explicaciones necesarias para decir que no va a ir y que una vez haya pasado el evento, pues esta persona no va a decir por qué no fue y va a empezar a huir de esa responsabilidad de enfrentar a quienes lo habían invitado para que dé esa explicación. Entonces, es una persona huidiza, va o si va a la reunión, pues entonces esa persona va a ser la persona que menos va a interactuar con los demás, que va a mantener un bajo perfil por un lado, o por el otro, pues va a ser una persona que va a estar intentando encajar con todo el mundo. Entonces esta persona que está siendo amigo del más rumbero, del más serio, del más nerd, del más callado, como que se va haciendo amigo de todos los tipos de personajes que hay en un grupo, pero que al final tratando de encajar con todos, pues se va a perder él mismo, porque nunca va a saber entonces al fin de cuentas quién es él. Entonces, obviamente, esto pues genera mucho dolor en esta persona que al fin y al cabo termina rechazándose a sí misma por tener este tipo de actitudes. Yo pues les comparto que yo tengo esta impronta de rechazo y por mucho tiempo a mí me costaba, por ejemplo, contestar el teléfono. Cuando a mí me sonaba el teléfono, yo lo primero que hacía era mirar la pantalla, pero obviamente sabía que no iba a contestar. Esa era como una manera mía de huir o de a la responsabilidad de contestar una llamada. Algo tan sencillo, pero pues que para quienes tenemos esa herida, pues es tan difícil, porque es enfrentarme a algo, a alguien que posiblemente me va a rechazar. Aunque obviamente en el fondo, pues yo estoy ante una percepción errónea de esa realidad. O sea, yo estoy percibiendo rechazo, aunque realmente no esté ocurriendo. Entonces, pues bueno, espero que se vayan identificando quienes estén por ahí. Voy a saludar a Sara, a Guajil, a Juan Carlos, a Mayville, a todas las personas que se están conectando hoy con nosotros para que si de pronto surgen alguna inquietud, alguna pregunta, me la hagan saber. Y bueno, mientras tanto, entonces vamos avanzando y pues les voy entonces a compartir cómo podemos nosotros empezar a trabajar esta herida de rechazo. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer con esta herida, ya que nos hemos identificado como rechazados o con impronta de rechazo, es lo primero, dejar de usar las máscaras. Entonces, si te identificas como una persona huidiza, evasiva, que no te gusta dar la cara, que le huyes a dar la cara, o que te gusta de pronto inconscientemente autosabotearte, seguramente tienes esta herida y por lo tanto entonces lo primero que hay que empezar a hacer es quitarnos la máscara, porque pues como ya lo hemos hablado en algunas otras charlas, nuestro propósito de vida es ser nosotros mismos y es la única manera en la que podemos estar presentes en esta vida, siendo nosotros. Y claramente cuando nosotros estamos utilizando una máscara, pues no estamos siendo nosotros mismos. Obviamente estamos usando la máscara de una manera inconsciente y como mecanismo de supervivencia para que no nos sigan haciendo heridas. Pero pues la única manera de sanar esa herida es quitarnos la máscara y permitirnos observar la herida con conciencia y tomar responsabilidad sobre ella y sobre lo que la herida hasta ahora nos ha impedido lograr. Entonces el primer paso es la conciencia, reconocer que tengo la herida, y lo segundo sería empezarme a quitar las máscaras, dejar de huir, dejar de evadir, empezar a dar la cara. Una de las cosas que yo empecé a hacer cuando empecé a trabajar en mis heridas fue, por ejemplo, empezar a contestar el teléfono. Hoy en día contesto todas las llamadas que me hacen y de hecho hay gente que me conocía de hace mucho tiempo que sabía que yo como que nunca contestaba el teléfono y ahora se sorprenden cuando yo les contesto porque pues les parece rarísimo porque una de mis formas de huir era esa, no contestar. Entonces, bueno, esa es una forma de empezar a sanar. Ponernos retos importantes que nos obliguen un poco a salir de esa zona de confort de tener puesta la máscara y empezar a dar la cara, enfrentar y ¿sí? Deudas antiguas o situaciones legales que no he resuelto, darles la cara, enfrentarlas como adulto y empezar a resolverlas y a cerrarlas. Ese es un muy buen ejercicio para empezar a sanar esta herida.
Y otro que puede funcionar mucho es, como es una persona huidiza, pues entonces empezar a dejar de huir y a dar la cara, pero no solamente con las situaciones del pasado no resueltas, sino que si, por ejemplo, a mí me invitan a una reunión y yo no quiero ir, pues entonces empezar a dar la cara diciendo que no quiero ir, y si yo lo considero necesario, pues empezar a dar mis razones por las cuales no quiero ir a esa reunión y ser honesto con la otra gente, ¿sí? Como que ponerme en el adulto y enfrentar esas situaciones como adulto y honrarme yo mismo diciendo por qué no quiero ir o cuáles son las razones que me impiden hacer algo que de pronto alguien espera de mí, sin miedo a que me rechacen y también pagando el precio de ese rechazo. Partamos de la base de que cuando yo estoy percibiendo rechazo es una percepción, no es real, y por lo tanto puede que yo perciba rechazo en todos y en todo. Y otra herramienta que utilizo mucho cuando trabajo en este tema son los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos son una herramienta poderosísima para trabajar la herida de rechazo, pues porque si tenemos en cuenta que uno de los acuerdos es no tomar nada personal, una persona con impronta de rechazo suele tomarlo todo personal y habla de me hicieron, me miraron feo, me trataron mal, no les caigo bien, y siempre como que estoy asumiendo que todo lo que la gente hace es en mi contra. Si yo, por ejemplo, percibo que una persona está hablando pasito, si yo tengo una impronta de rechazo, seguramente voy a pensar que están hablando mal de mí. Y de una vez me voy a poner eso encima. Pero si yo empiezo a liberarme de esa idea, de esa percepción, aplicando, por ejemplo, ese primer acuerdo, pues entonces voy a empezar a liberarme y de cierta manera voy a empezar a sanar, porque ya no voy a estar tomándolo todo personal. Una clave para este punto es empezar a quitar el me de esas oraciones. Me miró feo, no, la persona miró feo, pero no es conmigo. Me trató mal, no, la persona trata mal y no es conmigo. Muchos coaches que hablan de este tema dicen, si a mí me entregan un regalo, pues yo soy quien elige si lo recibo o no. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con la crítica. Puede que yo vea que hay personas que están criticando, pero cuando yo digo me critican, me lo estoy poniendo. Pues yo puedo elegir decir, oiga, esa persona critica y eso no es conmigo. O puedo crecer aún más asumiendo esa crítica como algo constructivo y tomarla para que me permita evolucionar. Esa sería como un nivel superior cuando ya estoy trabajando por mucho tiempo en mi herida o en mi impronta de rechazo. Entonces, esa sería la primera herida. Obviamente hay mucho tema por trabajar en cada una de las heridas y pues el tiempo no nos da para profundizar lo que quisiéramos, pero la idea es que hoy les quiero dejar como la inquietud para que si se nos da la oportunidad más adelante, podamos profundizar más en cada uno de los temas. Entonces, bueno, voy a mirar si de pronto hay alguna inquietud, si quieren me van haciendo comentarios, ahí los estoy leyendo. Y si no, vamos entonces a continuar con la segunda herida o con la segunda impronta de la infancia, que es la impronta de abandono. La impronta de abandono tiene los 3 orígenes que hablamos también en la herida de rechazo. Puede darse origen en una historia ancestral, es decir, que por ejemplo puede que yo tenga características de la herida de abandono, pero que tal vez yo no viví un abandono, pero sí alguno de mis ancestros y yo heredé esa impronta de ese ancestro. Ese puede ser uno de los orígenes. El otro origen es el proyecto sentido, es decir, que en mi gestación, cuando yo estaba dentro del vientre materno, tal vez mi madre vivió o percibió un abandono. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en el vientre materno, nosotros no tenemos esa conciencia de individualidad entre la madre y nosotros. Cuando estamos en el vientre materno, nosotros creemos que somos uno con la madre. Y por lo tanto, si esa madre se sintió abandonada durante su embarazo, posiblemente entonces yo haya sentido ese embarazo, ese abandono como propio, y haya nacido con esta impronta de abandono. También puede haber ocurrido que en mi infancia yo viví un abandono real o simbólico. ¿Cuál es un abandono real? Pues que literal me dejaron en la puerta de una casa, o que me entregaron a una casa de adopciones, o que mi mamá me tuvo pero mi papá no me reconoció. Esos son abandonos reales. En mi caso, por ejemplo, mi herida de abandono proviene de que mi padre murió a mis 10 años y yo lo viví como un abandono.
Entonces, esos son los abandonos reales. ¿Cuáles son los abandonos simbólicos? Por ejemplo, que el niño está en la cuna y la mamá va a hacerle el tetero a la cocina. Pues el niño no entiende por qué lo dejaron solo por un rato y por lo tanto en ese momento se empieza a sentir abandono y ocurre como una división entre la mamá y ese niño empieza a sentir que no puede confiar en esa mamá porque esa mamá lo deja solo y por lo tanto él tiene que ver cómo sobrevivir. Y es aquí donde se crean entonces las improntas de la herida las máscaras de la herida de abandono. Son dos máscaras súper importantes y podemos en nuestra vida estar saltando de una máscara a la otra. La primera máscara de la herida de abandono es la autosuficiencia. Quiere decir que una persona con este tipo de improntas, ya sea heredada o adquirida, va a sentir o va a tener creencias relacionadas con que puede vivir solo, no necesita de nada ni de nadie, porque esta persona se puede autoproveer de todo lo que necesita. Son personas que normalmente dicen, yo solo puedo, yo no necesito de nada ni de nadie, yo no quiero depender de nadie y por lo tanto pues me voy a volver una persona totalmente autosostenible y autosuficiente. El conflicto que ocurre en este tipo de persona con esta máscara es que, por ejemplo, si es mujer, pues eleva toda su energía masculina y obviamente entonces esto desequilibra sus dos energías. Y pues si es una mujer y eleva su energía masculina, a este tipo de mujer pues le va a quedar mucho más difícil atraer a su vida un hombre o un hombre que tenga su energía masculina arriba, porque la persona que atraiga a su vida va a tener que compensar su energía y si mi energía está muy masculina, voy a traer a mi vida un hombre con su energía masculina muy abajo. Entonces tal vez ese hombre no sea el más proveedor, tal vez no sea el más poderoso, tal vez no sea el más empoderado y por lo tanto a mí me va a tocar seguir siendo la proveedora de mi relación y me voy a convertir en el hombre de mi relación y eso genera muchos conflictos, ¿sí? Pero entonces, ¿de dónde viene esta impronta o esta máscara? De que yo no necesito de nadie y no me voy a atar a una persona de la que yo vaya a depender. Por lo tanto, entonces como que inconscientemente atraigo a alguien que no me provea porque creo no necesitar. Y esto pues genera muchos conflictos, sobre todo en las relaciones de pareja. ¿Cuál es la otra máscara de la herida de abandono? La dependencia emocional. Y la dependencia emocional, digamos que está parada en una creencia muy ancestral que tiene que ver con una idea que fue en su momento verdadera, de que las mujeres dependíamos del hombre, y estoy hablando de la época de las cavernas, en las que la mujer dependía del hombre ¿para qué? Para que él trajera comida, porque el hombre era el que iba a cazar el mamut. También dependíamos del hombre para que él construyera el refugio, porque él era el que tenía la fuerza y además podía traer todo el material necesario para construir. Y además dependíamos del hombre para que él nos defendiera de los depredadores, porque él era el que tenía la fuerza y el que tenía la habilidad para hacerlo. Obviamente esto en su momento era verdad, pero hoy en día nuestra realidad y con el contexto actual, pues obviamente no es real. Pero nosotros seguimos teniendo esa información guardada en nuestro inconsciente y por lo tanto seguimos sintiendo que si nos quedamos solos no vamos a sobrevivir. Y entonces entramos en esa dependencia emocional que hace que nos relacionemos con esas personas desde lo más básico y además empezamos a considerar que esa persona es vital para nosotros, por lo tanto nos vamos a aferrar tanto a ella para que no nos abandone, que inclusive aunque nos haga daño estar aferrados a ese tipo de relaciones, nos vamos a quedar ahí a pesar del sufrimiento que esto nos causa. ¿Y qué es lo que nos pide entonces esta herida para que nosotros podamos evolucionar? Nos pide, primero, modular. Si estamos y nos consideramos personas totalmente autosuficientes, pues es necesario que nos modulemos hacia el punto medio, es decir, hacia la independencia. Y si nos vemos más reflejados con la máscara de la dependencia emocional, pues entonces lo que nos pide la herida para sanarla es que modulemos hacia la independencia. Pero una dependencia sana, es decir, si yo soy autosuficiente, pues debo empezar a depender un poco más de los demás, a pedir ayuda y a pedir una ayuda sana y que yo no me sienta mal o menos o débil, frágil porque estoy pidiendo ayuda.
Pero por otro lado, pues entonces si estoy en dependencia, lo que tengo que hacer es empezar a trabajar en hacer más cosas solo, sintiéndome bien conmigo mismo, cultivando mi soledad y teniendo espacios de soledad y de relación conmigo mismo en los que me pueda autodescubrir y conocer y amar realmente y pueda reconocerme a mí mismo como mi mejor compañía y por lo tanto eso me asegura que jamás voy a estar solo. Pues el mayor miedo que tienen las personas con una impronta de abandono es el miedo a la soledad. Y por lo tanto una persona con miedo a la soledad no va a permitir el abandono. Pero hay muchas personas que gestionan ese abandono abandonándose ellos mismos. Entonces sería importante preguntarnos si tenemos este tipo de heridas, ¿cómo nos abandonamos nosotros mismos? Porque el hecho de abandonarnos a nosotros mismos sigue alimentando esta impronta, sigo vibrando en abandono y sigo atrayendo a mi vida más abandono y más experiencias de abandono. Otra pregunta que nos podríamos hacer para empezar a ser conscientes de cómo estamos alimentando esa impronta de abandono sería preguntarnos cómo yo abandono a otros. La otra pregunta sería, ¿cómo yo me hago abandonar? Que es muy común, ¿no? Es como que inconscientemente yo termino haciéndome abandonar de otros para luego sentir que tengo la razón con respecto a los abandonadores y sigo alimentando mis creencias de que yo tal vez merezco abandono. Y la otra pregunta importante que trabajo yo en esta impronta es preguntarnos cuáles abandonos son necesarios. Porque si yo empiezo a reconciliarme también con el abandono, reconociendo que algunos abandonos son realmente importantes para que yo pueda evolucionar, entonces empiezo a hacerme amiga de ese concepto del abandono como algo que no es ni negativo ni positivo, sino que a veces es necesario. De hecho, muchas veces es importante abandonar. Un ejercicio de abandono práctico podría ser, por ejemplo, si yo estoy viendo en el cine una película, entré a ver una película al cine y esta película no me gustó, poderme salir a la mitad de la película es una forma de pronto reconciliarme con los tipos de abandono válidos y necesarios. Y eso me puede empezar a permitir ver los abandonos que yo he vivido como importantes porque en el fondo el abandono nunca va a existir. La vida me va a liberar y me va a liberar de lo que ya no me hace bien, me va a liberar de lo que ya cumplió su propósito en mi vida. Entonces, bueno, eso sería, si ya te estás identificando con alguna de estas improntas, espero que me hagan las preguntas necesarias. Si quieren hacer algún comentario, estoy súper pendiente. Pues yo la verdad es que no estoy viendo como mucho movimiento en el chat, entonces no sé si es que no estoy viendo las preguntas correctamente o si es que no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, vamos a ver si me ayuda Eliana con preguntas si es que yo no las estoy viendo. Bueno, vamos con la tercera herida de la infancia, ¿ok? Entonces, la tercera herida de la infancia es la herida de abuso o humillación. Esta herida viene o se origina, como las otras, o en una experiencia ancestral o a través de un proyecto sentido, porque tal vez ese bebé fue engendrado a través de un abuso o de una violación, o porque yo en mi infancia viví experiencias de abuso reales o simbólicos. Un abuso real, pues puede ser literal un abuso sexual que viví en mi niñez. Y un abuso simbólico puede ser que yo tal vez sentí un toque que era innecesario, tal vez me tocaron, tal vez me miraron de cierta manera que me hizo sentir incómodo. Y aunque no haya sido directamente un abuso, pues para mi mente de niño puede haber sido esta situación interpretada como un abuso. Yo recuerdo que tuve un caso de una clienta de coaching que tenía esta impronta y cuando estuvimos mirando el origen de su impronta de abuso, lo que encontramos es que ella de niña vivía cerca de un señor mayor que le tocaba los dedos de los pies de una manera que a ella la hacían sentir muy incómoda. Esta es una manera de generar una impronta de abuso. Otra forma de generar una impronta de abuso es cuando estamos niños y nos obligan a hacer cosas que no queremos. Por ejemplo, cuando me obligaban a comerme la comida aunque yo estuviera lleno. Pues si te están obligando a hacer algo que yo no quiero, ya eso se interpreta como un abuso. Si me hacen, por ejemplo, poner una ropa que no me gusta,
pero me obligan a hacerlo. Pues esto también puede generar una impronta de abuso. Y pues como todas las improntas que ya hemos estado viendo, cada una de ellas tiene una máscara o tiene varias máscaras, que son las máscaras que nos ayudan a protegernos de una nueva herida. En el caso de la impronta de abuso, la máscara de abuso es la máscara del masoquista. Es decir, una persona con herida de abuso permite mucho, aguanta mucho, sus límites son muy lejanos. Cuando hablo del masoquismo no hablo de disfrutar del dolor, hablo más bien de permito el dolor y me lo aguanto y me lo aguanto y me lo aguanto y me demoro muchísimo para llegar a mi límite en el que puedo decir, oiga, no me aguanto más esto. ¿Y por qué me lo aguanto tanto? Pues porque precisamente se me dificulta, si tengo esta impronta de abuso, se me dificulta un montón poner límites y decir no. De hecho, las personas que hemos vivido abuso, lo primero que nos pasó cuando lo vivimos es que nos hubieran dicho que nos teníamos que quedar callados, que no le podíamos contar a nadie y además nos dijeron que si decíamos algo, pues nos podía pasar algo malo. Entonces nosotros empezamos a proteger nuestra vida, primero, no poniendo límites y segundo, no pudiendo decir que no. Entonces, de ahí en adelante empezamos a atraer a nuestra vida experiencias de abuso, por ejemplo, no solo sexual, sino que empiezo a tener abuso, por ejemplo, del jefe. Un jefe que abusa de mí con los horarios, con el tipo de tareas que me pone a hacer, con la cantidad de tareas que me pone a hacer. O, por ejemplo, empiezo a tener relaciones de pareja abusivas en las que esa pareja puede que me ponga mucho los cachos, puede que me trate mal, puede que me impida ser yo, y que me obliga a hacer cosas que a mí no me gustan, amenazándome con que si yo no lo hago, pues se va a ir de la relación. Entonces yo empiezo a permitir todas estas cosas a una costa de mi dolor por la incapacidad que tengo de poner límites y por la incapacidad que tengo de decir no. Entonces, pues ahí mismo está implícito el recurso que me regala una herida como esta, porque como les decía con la de abandono, pues cada una de las improntas de la infancia tiene, aunque trae mucho dolor, también tiene mucha sanación en el sentido de que nos regala recursos súper importantes. Y los recursos que nos regala una herida de abuso para evolucionar, pues son precisamente esos dos, y es que me permiten aprender a poner límites y me permiten aprender a decir no sin sentir culpa, porque lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a decir no y a poner límites, pues empezamos a generar una sensación de culpa que nos impide seguirlo haciendo o que nos impide honrar esos límites. Entonces sería importante empezar a ponerlos, asumir las consecuencias de poner límites, porque es la única manera en la que vamos a empezar a sanar esta impronta de abuso. Bueno, Liliana Candia dice, ¿qué hacer cuando esto viene de un familiar o conocido que siempre hay que verlo y tratarlo? ¿Cómo actuar en ese caso? Dejar de hablarle o cómo se sana. Bueno, primero pues es importante reconocer a esta persona no como el victimario que tal vez abusó de mí, sino como el maestro que me está permitiendo a través de ese dolor reconocer que yo tengo un recurso que sanar y que me hace falta reconocer en mí y fortalecer. Y que si no fuera por ese abusador, pues tal vez yo no estaría aquí reconociendo que tengo que empezar a poner límites y que tengo que empezar a decir que no. Entonces, lo que yo recomendaría es que si esa persona te baja la frecuencia, te hace daño, te quita energía, te quita paz, pues entonces dejes de verlo. Pero que dejar de verlo no implica que eso sea suficiente para sanar tu herida de abuso. Es importante trabajar con tu niño interior, por ejemplo, diciéndole a tu niño mensajes de empoderamiento para que ese niño empiece a sentir que tú vas a defenderlo y que tú te vas a hacer responsable de esos límites que él no sabe poner y que él no pudo poner, y que a partir de ahora tú vas a ser quien ponga límites por ese niño interior y por ti, por esa niña interior y por ti. Cuando tú te haces responsable de tu niño interior herido, de tu niña interior herida, de inmediato tu niño se siente protegido, cuidado y siente que tú vas a estar ahí para él. Pero entonces eso, cuando yo asumo esa responsabilidad, inmediatamente tengo también que asumir el reto de cumplirle a ese niño con esa responsabilidad que asumí.
Por lo tanto, si a mí una situación me obliga a poner límites, pues lo tengo que hacer, porque mi niña interior va a estar pendiente de mí y de que yo sí sea la poderosa que le muestre que es verdad la idea que yo le vendí. Porque si yo le digo a mi niña interior que yo me voy a hacer cargo de los límites que ella no pudo poner y de los límites que yo no he podido poner hasta ahora, y tengo una situación que me pide que ponga límites y no lo hago, pues mi niña interior se va a volver a sentir herida, se va a volver a esconder en el closet y va a empezar a sentirse otra vez débil. Y entonces yo como adulta voy a empezar a traer, voy a seguir atrayendo en mi vida experiencias de abuso que me van a seguir pidiendo sanación. Por lo tanto, entonces lo que te recomendaría es, si esta persona sigue haciéndote sentir en conflicto, te quita paz y te quita energía, es necesario alejarte. Pero también sería importante empezar a hablar del tema con tu familia si es que no lo has contado. Una de las cosas que más sana un abuso del cual nos hemos tenido que callar es contarlo. Es contarlo y hablarlo normalmente, es incluirlo. Si yo sigo excluyéndolo de mi vida y excluirlo es callarlo, la herida va a seguir ahí abierta. Entonces es importante contarlo, contar cómo fue, por qué ocurrió y no culpar a nadie, simplemente hablarlo. El solo hecho de hablarlo ya lo incluye y el solo hecho de incluirlo ya le quita fuerza y entonces empiezas a sanar. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces con la cuarta impronta o con la cuarta herida de la infancia, que es la herida de injusticia. Esta es una herida que también tiene los mismos tres orígenes, puede tener origen ancestral, puede tener un origen en el proyecto sentido y puede tener origen en la infancia. Un origen muy, muy común en la infancia es cuando, por ejemplo, yo soy la niña mayor, la hija mayor, y pues cuando yo nazco, yo soy la consentida, todos los juguetes son para mí, todos los regalos son para mí y todo el amor es para mí, toda la atención es para mí. Pero luego nace un hermanito menor y entonces empiezo a tener que repartir ese amor, esa atención y esos regalos con ese hermanito que nació. Pues como yo estoy pequeño y no tengo los códigos necesarios para entender esa situación y lo que esa situación significa, pues lo que yo empiezo a sentir es que es injusto conmigo, que lo que antes era todo mío, ahora yo lo tenga que repartir con otra persona que acaba de llegar. Ahí se puede empezar a instalar esa herida de injusticia. Pero en la adultez, ¿cómo la podemos identificar? En situaciones como empiezo a sentir que si yo tengo más que otro, es injusto con el otro. Que si yo tengo menos que el otro, es injusto conmigo. Y entonces que estoy en una constante búsqueda por la igualdad entre el otro y yo para que yo pueda sentirme en paz. Y eso tiene mucho que ver con el no merecimiento. De hecho, una de las máscaras de la herida de injusticia es ese, el no merecimiento. Como que si recibo mucho de la vida o si recibo primero de la vida, inmediatamente miro a los otros y me pongo a ver cómo están recibiendo ellos para saber si están recibiendo igual que yo en la misma medida que yo recibo o al mismo tiempo que yo recibo para poder sentir que es justo conmigo. De lo contrario, siento que es injusto. Y pues estoy yendo en contra de las leyes universales y en particular de una ley que se llama la ley de correspondencia, que es la ley que nos dice que yo voy a recibir lo que me corresponde, cuándo me corresponde y cómo me corresponde. Y por lo tanto, si a mí la vida me da mucho, es porque me corresponde mucho. Y si la vida me da rápido, pues es porque me corresponde rápido. Y si yo he logrado cosas más antes que otros, es porque así me correspondió. Pero pues eso no me hace ni ser más ni menos que el otro, ni hace que eso sea injusto con el otro. Simplemente es correspondiente. Ahora, si es el otro caso en el que yo me rodeo de personas a quienes les ha tocado más fácil que a mí, o lograron primero cosas que yo, o les tocó más que a mí, pues no es porque esas personas merezcan más que yo y entonces no voy a ir a alimentar mi no merecimiento, sino que voy a pararme en la ley universal de correspondencia, en la que al otro le correspondió más que a mí, al otro le correspondió más rápido que yo, y cada uno tendrá su correspondencia conforme con su proceso evolutivo y con su proceso de sanación. Entonces, hablando de la ley de correspondencia, esa es una de las mejores maneras de empezar a sanar esta herida de injusticia. Es empezar
a aplicar totalmente la ley de correspondencia conmigo y con los que me rodean. Dejar de juzgar si es justo o injusto y empezar a decir más bien que es correspondiente. Y lo otro es que otra de las máscaras de la impronta de injusticia es la flexibilidad, que tiene dos lados, ¿no? Por un lado me vuelvo excesivamente flexible con las reglas, con las normas, entonces ya tengo como muy borrosa la línea entre lo que es legal y lo que es ilegal y puedo confundirme mucho al punto de irme a lo ilegal y pues meterme en problemas. O por el otro lado, estoy en la total psicorrigidez al punto que me vuelvo alguien tan estricto que no me permito un solo error, me vuelvo súper exigente, perfeccionista, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente uno de los ejercicios más importantes con el tema del perfeccionismo y de la máscara de la injusticia es empezar a dejarnos en paz. En otras charlas yo he hablado de este mantra y es, me dejo en paz, dejo de exigirme porque yo también en el error estoy bien, porque soy suficiente. Y un ejercicio práctico en este sentido podría ser pintar mandalas saliéndonos de la raya. Lo que normalmente hacemos es pintar mandalas totalmente perfectos, simétricos, que los colores combinen, que se vean súper bonitos, pero si te identificas con esta herida de injusticia, entonces sería importante para dejar de ser injusto contigo mismo, porque quienes tenemos esta impronta estamos evitando la injusticia a todo costo. Pero en ese evitar la injusticia, pues nos vemos siendo injustos con nosotros mismos. Entonces, una forma de volvernos más justos con nosotros es empezar a perdonarnos los errores, a permitirnos el error. Es más, a reconocer que de nuestros errores crecemos y que cada error nos hace más grande. Entonces, una tarea práctica que vuelvo y repito, recomiendo es empezar a pintar mandalas saliéndonos de la raya, calificándolos con la mejor nota y reconociendo que yo también en el error soy perfecto, en la imperfección soy perfecto. ¿Listo? Muy bien, y entonces ahora vamos con la siguiente impronta o herida, que es la herida de traición. Esta es una herida muy común y la mejor forma de identificar si tengo o no esta impronta es fijarme en mis relaciones y es si de pronto yo he tenido muchas relaciones en las cuales ha estado presente la infidelidad, el engaño, la traición. Si yo miro para mi árbol genealógico y veo, por ejemplo, las mujeres de mi sistema familiar y yo observo que mis abuelas o mi madre o inclusive mis tías fueron mujeres maltratadas, traicionadas, engañadas, a quienes les fueron infieles, los hombres del sistema, pues entonces claramente yo tengo esta impronta y es una impronta que está siendo heredada de mi árbol genealógico. Si es el caso, ¿no? Si yo tengo ese tipo de historias en mi árbol. La otra historia que puedo mirar para saber si yo tengo esta impronta heredada es mirar si en mi árbol genealógico hubo hombres infieles. ¿Sí? Y tal vez resalte más la infidelidad de los hombres que la de las mujeres. Puede que también haya habido mujeres infieles. Eso también hace parte de una impronta de traición. O puede que hayan habido hombres traicionados, maltratados y engañados. Entonces, pues, debo mirar en los dos lados del árbol genealógico, tanto en el lado materno como en el lado paterno, y mirar en las mujeres cómo fue la dinámica y mirar cómo fue la dinámica con los hombres. Si encuentro algo así, un patrón repetitivo, parecido al que les acabo de mencionar en el árbol genealógico, posiblemente entonces yo tenga una herencia de esta impronta. Y entonces posiblemente yo esté atrayendo a mi vida ese tipo de relaciones en las que se presenta mucha infidelidad, mucha mentira, mucha traición, y que voy pasando de una relación a otra y de una relación en la que hay infidelidad a otra en la que hay aún más infidelidad. Y estoy como repitiendo ese patrón. Atraigo a mi vida hombres infieles. Si es así, pues entonces tienes esta impronta y entonces hablaríamos, por ejemplo, de una máscara de control. Una persona con una impronta de traición es una persona muy controladora. Y el control está parado, obviamente, en una gran falta de autoconfianza. Si yo no confío en mí, pues no confío en nadie. Y por lo tanto,
siento una necesidad grandísima de controlar a todos y todo. Obviamente, ¿con qué base? Con la base de que creo que todo el mundo me va a engañar y que creo que todo el mundo me está mintiendo. ¿Sí? Son personas a quienes les están contando algo e inmediatamente están dudando de lo que les están contando o están dudando de quienes los rodean. Inclusive, si esta persona que tiene esta impronta es un jefe de un equipo, pues es una persona que no confía en su equipo, que le cuesta delegarle a su equipo. ¿Por qué? Porque no confía sino en lo que él hace. Y entonces quiere hacerlo del todo porque realmente no confía en las habilidades de los demás. Otra característica y otra máscara de una impronta de traición es la persona celosa compulsiva. Una persona que tenga celos compulsivos prácticamente podríamos confirmar que tiene esta impronta de traición. ¿Por qué? Pues porque los celos compulsivos son una manifestación de esa necesidad de control y de esa gran inseguridad que hay en nosotros. Por lo tanto, entonces, una persona con este tipo de impronta, ¿cuál es el trabajo que debe hacer y cuál es el recurso que va a ganar cuando trabaje en esta herida y la sane? Pues una persona con esta impronta va a empezar a trabajar en su autoconfianza, va a empezar a ser una persona pues más confiable, ¿sí? Porque también puede pasar eso, que una persona con una impronta de traición puede ser una persona poco confiable, porque como aquí también se da la paradoja, y es que como tengo miedo a que me traicionen, pero entonces parado en el miedo a que me traicionen, yo me puedo volver persona traicionadora o me puedo hacer traicionar fácilmente o traicionarme yo a mí mismo. ¿Y cómo se traiciona a uno mismo? Pues si yo, por ejemplo, no quiero ir a un evento y tengo claro que no quiero ir, pero me obligo a ir, ahí me estoy traicionando a mí mismo. Si yo de verdad siento algo, pero me lo trago y no lo expreso para evitar evitar conflictos o evitar consecuencias, y entonces estoy fingiendo que algo me parece bien cuando realmente no, pues ahí me estoy de alguna manera traicionando a mí mismo, estoy siendo infiel a mí. Y entonces la ganancia que obtendría yo trabajando en una de estas improntas es empezar a serme leal y fiel a mí mismo. Voy a poder serlo y pues si como consecuencia de ser leal y fiel a mí pierdo personas, pierdo situaciones o pierdo alguna otra cosa que para mí sea importante, pues valdrá la pena pagar este precio solo por el hecho de poder serle leal a la persona más importante de mi vida, pues que soy yo mismo. ¿Sí? Entonces esta sería una de las grandes ganancias de esta sanación. Otra de las grandes ganancias que tiene la sanación de la herida de traición es soltar el control. De hecho, eso es lo que más nos pide a la hora de sanar, ¿no? Y es empezar a soltar el control. Y yo ahí les puedo recomendar un ejercicio muy poderoso de programación neurolingüística, que es por un día, dejar las decisiones más importantes del día a una moneda, un caricello de una moneda. Por ejemplo, si yo me voy a vestir, entonces voy a poner dos blusas enfrente de mí y una va a ser la que me ponga si me sale cara en la moneda y otra va a ser la que me ponga si me sale sello. Entonces voy a dejarle el control de mi vida a la moneda por ese momento. Eso empieza a activar en mí una confianza a prueba de todo en la moneda, en mi vida, en mí mismo. Otra de las formas de empezar a cultivar esa autoconfianza en mí, que es lo que sana la herida de traición, es empezar a incomodarme de manera consciente, porque lo que más genera autoconfianza es la incomodidad controlada. Por decir algo, si yo llego a una reunión donde hay muchas personas, lo que normalmente haría si tengo una herida de rechazo y además tengo la herida de traición, es primero hacerme llamar poco la atención, hacerme en un rinconcito, hacerme lo menos visible posible, porque además de que no quiero interactuar con nadie por evitar el rechazo, pues también voy a desconfiar de todo el que se me acerque porque no creo en sus intenciones. Entonces, en ese caso, si yo empiezo a ser consciente de mis improntas y las empiezo a sanar, pues lo que podría hacer sería empezar a hablar con gente que no conozco, dar el primer paso a interactuar, incomodarme conscientemente
para interactuar con estas personas que no conozco y en esta interacción y en esta incomodidad, pues empezar a confiar más en mí. Yo también hago mucho este ejercicio con las personas con quienes trabajo estería y lo que les recomiendo es tener como una jarra de autoconfianza en la que se van a ir metiendo puntos de autoconfianza en la medida en que vayan incomodándose. Entonces, si por ejemplo decides incomodarte un poquito y logras incomodarte y logras el resultado de interactuar, aunque te hayas incomodado, pues luego vas a decirte a ti mismo cuántos puntos de autoconfianza te vas a sumar con esa incomodidad consciente a la que te expusiste el día de hoy. O por ejemplo, si la incomodidad es grande, entonces si lo logras hacer y logras tu objetivo, el objetivo que te hayas planeado con esa incomodidad, pues entonces si fue grande la incomodidad, te vas a sumar muchos puntos de autoconfianza. Y eso es lo que va a ir cultivando esa confianza a prueba de todo, que además, pues yo diría que para cerrar el tema de la herida o de la impronta de traición, lo más importante es que confiemos en la vida. Creo que la confianza más importante que debemos tener todos y que a ninguno nos puede faltar, y es que reconozcamos que la vida siempre me está amando y que la vida siempre me da lo que yo necesito cuando lo necesito y que lo que me pasa siempre es lo mejor que me puede pasar porque pues la vida sabe más de mi vida que yo mismo y por lo tanto si la vida permite que algo me pase es porque es lo mejor que me pudo pasar y si la vida impide que algo me pase es porque definitivamente lo mejor que me puede pasar es que eso no me pase. Y entonces en esa medida, pues si yo estoy parado en ese lugar de confianza en la vida y me convenzo de que realmente mi vida sabe más de mí que yo y que tiene una visión completa de mi historia y que sabe lo que yo necesito para evolucionar, pues entonces cualquier cosa que ocurra estará en manos de la vida y confío plenamente en que es lo mejor que me puede ocurrir. Por lo tanto, me pongo en manos de la vida y confío en sus decisiones y en sus designios. Entonces, creo yo que el mejor recurso que logramos cuando logramos la sanación de esta impronta es ese, es poder confiar en la vida, que a su vez hace que confiemos un montón en nosotros mismos y en nuestras decisiones. Entonces, bueno, me gustaría saber si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para leerlos. Y pues si no es así, mientras que Eliana me comparte si hay algún comentario adicional, yo hago tiempito y si no, pues vamos cerrando nuestra charla de hoy. Entonces, cuéntenme si tienen alguna inquietud. De paso les cuento que quienes tengan la inquietud de trabajar en este tipo de improntas, si identificaron que tal vez pueden tener alguna, el trabajo se hace a 3 dimensiones, ¿no? Porque como hablábamos de que el origen de estas improntas tiene que ver con herencias transgeneracionales, con proyectos sentido y con las experiencias infantiles, pues entonces para que esta herida de verdad quede bien sanada, pues lo que nos toca hacer es sanar el árbol genealógico primero que todo, y para sanar el árbol genealógico lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el patrón que heredé. Luego de identificarlo puedo empezarme a liberar. Una de las herramientas más sanadoras para este tipo de trabajo es el Ho'oponopono, que sirve para borrar y limpiar patrones repetitivos que tengo yo en mi vida y que he heredado. Es una herramienta poderosa para eso. Y otra de las cosas que tengo que hacer para sanar en el árbol genealógico este tipo de heridas es empezar a incluir las 2 dimensiones de la herida. Me explico. Si por ejemplo yo tengo una herida de abuso, y es una herida que he heredado de mi árbol genealógico porque en mi historia familiar hubo algún abuso, quiere decir que en esa historia hubo un victimario y una víctima, es decir, hubo quien abusó y hubo alguien que fue abusado. Y la mejor manera de empezar a sanar eso desde el árbol genealógico es empezar a integrar, a incluir tanto a la persona que abusó como a la persona que fue abusado y elevar al abusado del nivel de víctima al nivel de aprendiz de esa situación para sanarla y bajarle carga al victimario y quitarlo de victimario y ponerlo en modo maestro. Cuando esas 2 dimensiones se pueden mirar de frente y se hacen una sola, es cuando realmente ocurre la sanación. Y pues este proceso lo podemos hacer con un trabajo sistémico, con movimientos sistémicos que se harían en sesión personal, en el que podríamos integrar esas 2 dimensiones
transformando la víctima en un alumno y el victimario en un maestro, uniendo las dos dimensiones y volviéndolas una sola. Esto sería el trabajo que haríamos a nivel de árbol genealógico o a nivel de sistema familiar. En el caso del proyecto Sentido, cuando esta impronta se creó en el momento de la gestación o en el momento de nacer, ahí lo que haríamos sería una terapia de volver a nacer, se llama así, y es como volver a revivir el momento o el momento en el que se creó esta impronta para entonces empezar a identificar que eso no le pasó a mí, que eso le pasó a la adulta que me tenía en su vientre, pero eso no me pasó a mí. Yo me distancio de esto, me disocio de esta experiencia y al disociarme de la experiencia, pues ya no la hago propia, ya la dejo a quien le corresponde y yo empiezo a seguir mi camino independientemente de esta impronta. Y ya cuando hablamos de una herida que fue adquirida en mi infancia, pues entonces el trabajo que haríamos sería directamente con el niño interior. Entonces haríamos una terapia de meditación, de encuentro con ese niño interior, haríamos un ejercicio de conectar con él y empezar a tener una relación directa con ese niño en la que le podríamos escribir mensajes durante 21 días, le podemos comprar un juguete a ese niño para que yo conecte con ese juguete y a través de ese juguete conecte con esa energía del niño que necesita de mí y que necesita que yo me haga cargo de sus heridas. También hay otra forma de sanar con el niño interior y es visualizar esa experiencia dolorosa que generó mi herida, pero visualizarla como yo hubiera querido vivirla y visualizarme a mí como adulto yendo a defender a mi niño interior de vivir esa situación. Como que yo de adulto intervengo en la situación y de alguna manera evito que ese niño vuelva a vivir la situación, sino que más bien yo como que experimento la situación desde el adulto, diciéndole a mi niño que yo estoy ahí para protegerlo, que yo estoy ahí para cuidarlo y que si yo estoy ahí con él o con ella, pues nada le va a pasar. Entonces es como si yo reviviera esa escena, pero yo haciéndome cargo como adulto de que nada ni nadie le haga daño a mi niño interior. Entonces, obviamente ahí les estoy hablando pues como de terapias muy profundas que se tienen que hacer con acompañamiento. Acá les dejo pues las inquietudes y bueno, creo que no hay preguntas ni hay comentarios, entonces yo me voy despidiendo. Igual pues los voy a dejar con la información de Fundación Mi Colmena. Me encanta saludarlos y me encanta que estén aquí conectados. Pero bueno, antes me dice Eliana que vamos a ir con un sorteo de Mi Colmena para ustedes. Entonces voy con Eliana y Fundación Mi Colmena. Ok, entonces bueno, Eliana me dice que para quienes estuvieron atentos tenemos una pregunta. Y me imagino que entonces quien la pueda responder se va a ganar una sesión. Muy bien. Entonces, la deben escribir en el chat. Muy bien. La respuesta, ok. Ok. Listo. Entonces, ¿quieres que yo haga una pregunta del tema? Muy bien. Entonces, les pregunto, ¿cuáles son las 5 heridas de la infancia de las que hablamos hoy? Vamos a ver si estuvieron muy atentos y a ver si se las aprendieron. Son muy fáciles. Y las repetí un montón de veces. Entonces, a ver cuáles fueron las 5 improntas o las 5 heridas de la infancia. Y quien responda se va a ganar una terapia de Ho'oponopono con Vanina Alonso desde Italia. A ver si alguien tiene la respuesta. Vamos a esperar a ver si de pronto alguien tomó nota por lo menos de las improntas. No, parece que está muy difícil, pongámosla más fácil, entonces que nos digan una de las improntas. Parece que no. Ok, muy bien, ya respondieron, muy bien, muchas gracias, muchas gracias.
Entonces, bueno, yo me despido por esta noche, les agradezco mucho, mucho su presencia, felicitaciones a Ingrid Castillo porque se ganó su sesión de sanación con Ho'oponopono. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, yo los dejo por esta noche, me encanta saludarlos, como siempre me encanta estar acá con Fundación Mi Colmena, entregándoles esta información poderosa. Les deseo pues también una muy feliz Navidad y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias y como siempre les digo, atrévanse a florecer. Hola amigos de Mi Colmena. Hola, esta es una invitación muy especial para que nos acompañes esta Navidad llevando alimentos a familias en condición vulnerable. Puedes realizar tus aportes desde cualquier lugar del mundo al número de cuenta que aparece en pantalla. Únete y ayúdanos para que no falte el alimento en sus mesas en esta Navidad.